Relatos perdidos de la noche en Huatu. El compendio Pi, R, OH, IB, ID, U, R, G, EN, TE, comunidad. No queremos que se nos acabe el año sin regresar para ustedes algunos de los episodios que, por alguna u otra razón, hemos tenido que bajar. Hoy regresan en forma de recopilación, más largos y detallados, para que los disfruten juntos. Algunos duraron unas semanas, otros meses. Pero aquí tenemos para ustedes los episodios perdidos de Relatos de la Noche. El contenido que escucharán a continuación fue editado y expandido, con los detalles que la prisa inicial omitió en parte. Ian, la cárcel de alma, el horror de la finca de enfrente. Sigo teniendo escalofríos, sigo teniendo pesadillas al respecto. Aún recuerdo la primera vez que mi niña me dijo esa frase. Tenía apenas 3 años. Me dan miedo los fantasmas de enfrente. Viniendo de una niña de 3 años, mi esposa y yo reaccionamos con una sonrisa. Creímos que era imaginación infantil, pero esa noche salí al porche de nuestra pequeña casa prestada. Estaba un poco más elevada que el camino, lo que nos daba una vista perfecta de la finca de enfrente, cruzando el camino de terracería. La luz que salía de nuestra casa proyectaba sombras largas hacia el terreno baldío, y fue entonces que lo entendí. La oscuridad y el frío que calaba los huesos daban la impresión de que un grupo de personas estaba parado allí, inmóviles, en la finca de enfrente. Llegamos a esa casita cuando mi niña tenía meses de nacida. Nos la prestaron porque yo trabajaba cerca. Cuando llegamos, una anciana muy amable vivía en la finca. Siempre me saludaba antes de que amaneciera, barriendo su patio, aunque estuviera limpio. Él a mí decía: yo te las cuido, mi hijo. Vete tranquilo. El dueño de nuestra casa nos había dicho que la anciana le daba miedo, pero con nosotros solo fue amabilidad. Por eso nos dolió cuando murió al año de nuestra llegada. A la finca se quedó sola. Después, sí, constantemente llegaban camionetas que cambiaban gente y luego se iban, pero siempre se quedaba un chico callado que abandonaba el lugar caminando ya de noche. Creíamos que eran fiesta, porque nunca faltaba la música a todo volumen. Saliendo de esas camionetas anal, poco tiempo llegó la frase de nuestra hija, y yo ya no pude volver a mirar con tranquilidad hacia la finca. Sabía que era su imaginación infantil, pero la inquietud crecía en una visita a su abuela. En realidad, la tía de mi esposa. La niña pidió quedarse con ella. Después de unos días, me pedía por favor no regresar. Él le aterraban los fantasmas de enfrente en su abuelo. Intentó que hablara más. Guay, poco a poco, mi niña fue explicando más detalles, haciendo claro que no era solo su imaginación. Aparecían al atardecer. Cuando el sol se ocultaba, los veía ya con toda la claridad. Con la luz de la luna, estaban siempre ahí parados, como si estuvieran pegados al piso, gritaban entre ellos. Por momentos eran solo ladridos de dolor. Y luego empezaron a gritarle a ella, a pedirle ayuda, a pedirle que fuera hacia allá. Entendí por qué ya no salía a jugar al patio, por qué lo evitaba a toda costa en cuanto empezaba a oscurecer, a la última noche y el miedo. Con Tashi Yoshimi, hija volvió a casa justo la noche que llegaron algunas camionetas a la finca de enfrente. Se fueron por la madrugada, supongo. La tarde siguiente, apenas se metía el sol, mi niña comenzó a llorar. La dio fever. Tuvimos que llevarla al hospital porque pensábamos que se nos moría. Nos quedamos con su abuela, que nos recibió con preocupación. Ella nos pidió dejar a la niña unos días. La aceptamos. 2 días después, mi hija aún no quería regresar. Le aterraba tan solo la idea. Fui a visitarlas después del trabajo. Era su 4.º día fuera.
Su abuela le pidió que me dijera la verdad. Mi niña no dejaba de temblar. Me da mucho miedo a la mujer que llegó. Me dijo, una mujer había llegado esa madrugada. Una mujer que lloraba y que gritaba por ayuda. Luego empezó a llamarla por su nombre, Susana. Traté de hacerla entrar en razón. Le prometí que esa señora ya no estaría, que no habría nadie en la finca de enfrente, pero no la convencí. Al contrario, me molesté con mi suegra, que me insistía en que tomara todo más en serio. Estuve a punto de llevarme a mi hija a la fuerza, pero gracias a Dios algo me detuvo. Regreso el fin de semana por ti, le dije. Fui furioso del lugar. Tomé el transporte de regreso a casa. Guay en el camino, algo que al día de hoy no logro explicar, me comenzó a cerrar el pecho. Comencé a temer por mi niña, por su abuela, por mi mujer sola en casa. Sentí que las vidas de todos eran frágiles, que algo nos vigilaba y podía ir en cualquier momento. Por todos ellos, bajé del transporte y corrí a casa. Olvidé mi mochila. Estaba bañado en sudor y lágrimas. Encontré a mi mujer llorando también, muerta de miedo. Revisa la finca, por favor. Hay una mujer. Me dijo que había estado escuchando las últimas horas a una mujer llorar y eventualmente la escuchó gritar el nombre de nuestra hija. Tomé un machete y salí con mucho miedo a revisar. Sentí a mi mujer detrás de mí. Crucé el camino y me asomé por todos los rincones hacia la finca. Pero esa noche, todas las luces estaban apagadas. No logré ver nada. Lo único que se escuchaba eran esos ladridos a lo lejos. Ladridos de ranchos que no eran habitados por el terror como el nuestro. Al regresé, mi mujer se durmió llorando. Yo me quedé cuidándola, preguntándome si en realidad había sido ella la que sentí detrás de mí, o si eso que sentí caminando a mis espaldas había sido la mujer que llamaba a mi hija. Supimos que no podíamos seguir ahí. Encontramos un cuartito en una colonia cercana a la ciudad. Desde entonces pude apreciar la comodidad de vivir en una vecindad, de no sentirte solo y desamparado por las noches, a la merced de las ánimas atrapadas en los caminos. En la revelación final, el pico del terror, hay 3 cosas más que debo contarles. 3 cosas que son lo que más me aterra de esto y que cierran esta pesadilla. El sueño premonitorio. Soñé que veía desde mi antigua casita un montón de figuras paradas en la finca mirando hacia nosotros. Figuras inmóviles que solo observaban. Confundidas hacia el camino la noticia del horror años después, reconocí esa finca, la de enfrente, en los noticieros. Se descubrió que había funcionado como uno de estos lugares donde desaparecen cuerpos, víctimas del crimen organizado. Me aterra y me da asco pensar que hayan hecho algo mientras mi familia y yo estábamos ahí, a unos cuantos metros. Siento un malestar tremendo al recordar la noticia. Mi esposa no pudo dormir bien por meses después de enterarse la descripción de Susana. Lo último que voy a contarles es de hecho lo más reciente. Algo que me ha dicho mi hija apenas hace unos meses. Ella recuerda bien esas noches. Me aterra cuando describe con lujo de detalle las figuras que observaba desde la casa, paradas, atrapadas en la finca de enfrente. Y es que no solo había hombres allí, también mujeres. Además de esa mujer que le gritó la última noche, también reconoció figuras de niños, cuyos llantos le partían el corazón. El nivel 0 de terror es saber que estuvimos viviendo frente a una cárcel de almas. Dios nos bendiga y nos perdone a todos, amparte. Segundo, el camino de los ahorcados, la emboscada en la carretera. A muy buenas noches, amigos de este canal. Esto que estoy por contar sucedió hace ya unos años y es real. Mi nombre es Elías. Soy ingeniero civil y por mi profesión es común trabajar
en diferentes estados de la República. Hace algunos años, mi empresa inició un proyecto de construcción y mantenimiento de carreteras en Morelos, Guerrero y Oaxaca. Mis compañeros, Osvaldo, un hombre fuerte de unos 50 años, y Alejandro, recién graduado, y yo estábamos en la zona. Un sábado, terminamos las actividades cerca de los límites de Guerrero y Oaxaca. Decidimos pasar el fin de semana cerca de la zona, cerca de la playa. Alrededor de las 6 de la tarde, nos encontrábamos en un camión ya de regreso. Alejandro reconoció que estábamos cerca de la población donde estaba nuestro hotel, a unos $4 a kilómetros. Propuso bajarnos y terminar el trayecto a pie. La carretera se encontraba ubicada relativamente cerca del mar. Le solicitamos al chofer que nos permitiera bajar. Él nos advirtió: jóvenes, seguros que se quieren bajar en esta zona. Queda a algunos kilómetros del pueblo. Dudó en abrir la puerta, pero accedió. Comenzamos nuestro camino en dirección al mar. Era un sendero de maleza de 1 metro de altura, arena y piedras. A lo mucho, cabían 2 personas juntas, así que caminábamos en fila. Eran cerca de las 6:30 de la tarde, con horario de verano. Aún se veía con claridad a la oscuridad acelerada y el grito múltiple después de andar tan solo alrededor de $10, $0 metro. Escuché lo que me pareció el grito de una mujer en la profundidad de la maleza. Al ver que mis compañeros no se inmutaron, seguí. A los pocos pasos, volví a escuchar un grito proveniente de la selva que nos acechaba. Esta vez, Osvaldo se detuvo. Alejandro preguntó con voz entrecortada si habíamos escuchado algo. Ninguno de los dos, respondimos. No queríamos hacer sonido alguno. De repente, una oscuridad comenzó a apoderarse del sendero. Fue clara la forma en que la luz, que aún quedaba, desaparecía de manera sospechosa, como si el tiempo hubiese avanzado de forma acelerada y la oscuridad de la noche comenzara a ganar terreno al día de forma brusca e inquietante. De repente, de forma muy clara, se escuchó el grito aterrador de una mujer proveniente de la selva que nos rodeaba. Lo más curioso es que todos lo escuchamos provenir de una dirección distinta, sin decir una palabra. Nos colocamos en una formación triangular, espalda contra espalda, tratando de cubrir todas las direcciones posibles, el acecho de lo desconocido desesperados. Observamos cómo la hierba a nuestro alrededor comenzaba a agitarse de manera violenta, muy similar a cuando un animal camina entre la maleza, y cada vez se escuchaba más y más cerca de nosotros. Ya estaban a unos metros, eso o esas cosas que nos rodeaban. La hierba no dejaba de agitarse, sin decirnos nada. Sujetamos las piedras que se encontraban a nuestro alrededor y comenzamos a arrojarlas de manera desesperada en todas direcciones, intentando alejar eso que nos acechaba. Al cabo de unos segundos, comenzamos a correr de regreso a la carretera. Al llegar, continuamos lanzando piedras, tratando de mantener dentro de la selva a eso que nos estaba acechando. En solo unos minutos después, la luz del día prácticamente había desaparecido y nuestros pensamientos suplicaban por ayuda. De repente, Alejandro nos indicó que le parecía escuchar un carro acercarse, y no se equivocaba. Observamos a un taxi de aquella región y nos paramos sobre el camino. El pequeño carro se detuvo algo brusco. Dijimos que requeríamos llegar al siguiente pueblo. El taxista nos dijo que nos llevaría a la población.